Buenas tardes a todos y a todas. Les estamos dando la bienvenida a esta tercera sesión de la cátedra Marta Traba. Ciudades Universitarias, un proyecto moderno para América Latina. Como está estipulado en el cuaderno de viaje, la sesión de hoy nos va a llevar a la Ciudad de México, a la UNAM. El día de hoy nos acompaña para, digamos, acompañarnos a hacer este recorrido el profesor Rodolfo Santamaría González. El profesor Rodolfo Santamaría es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Él trabaja en la división de diseño, él es arquitecto del Instituto Politécnico, tiene una maestría en arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es candidato a doctor en arquitectura de la misma universidad. Entonces, le damos la bienvenida al profesor Rodolfo Santamaría. Gracias, muy buenas tardes. Primero, agradecer la invitación a participar en esta cátedra de una mujer admirada en este continente que es Marta Traba. Es hablar de la ciudad universitaria en México, pero he preparado una serie de antecedentes para poder entender la importancia que para nosotros tiene este conjunto. Y les diría en primer lugar la universidad en México. La universidad es una creación muy vieja, es de 1551. Esto, digo, es muy vieja, es a unos años de la toma de la gran ciudad de México, de Tenochtitlan, por los españoles, que fue en 1521. Es decir, solo 30 años después se funda nuestra universidad y va a ser en el principio del siglo XX, en 1910, que se convierte en una universidad nacional. Y unos años después, en el 29, que adquiere la autonomía después de un movimiento muy, muy importante. La universidad, pasamos la primera, por favor. ¿Se ve bien ahí o apagamos más luces? Sí, yo con esta luz tengo suficiente, pero… ¿Sí, no? Gracias. Bueno, esta es una foto aérea del centro histórico de la Ciudad de México y están señalados ahí los edificios principales de la universidad durante muchísimos años en lo que se ha llamado el barrio universitario. Es decir, nuestra universidad estaba entretejida con el casco virreinal, participando de la vida cotidiana. Es decir, las que están en estrella son algunas de las facultades más importantes, que estaban, como ven ustedes, distribuidas en torno de la gran plaza central, que es el zócalo de la ciudad. Y bueno, estaban las escuelas, había bibliotecas, hemerotecas, pero acompañando la vida cotidiana de los estudiantes, pues había muchos bares, cantinas, restaurantes, cines, todo lo que la vida universitaria requiere, ¿no? Entonces fueron durante muchos años una ciudad, digo, una universidad metida en la ciudad. La siguiente, por favor. Estos son los principales edificios de esa zona, los vamos a ir viendo en detalle, pero ahí están los edificios que todavía existen en la ciudad y que fueron ocupados en algún momento por las facultades de la universidad. La siguiente, por favor. La siguiente. Este es el antiguo colegio de San Ildefonso, que fue colegio jesuita hasta 1749, en que se da la expulsión de los jesuitas del país, ¿no? Es un edificio proyectado por un sacerdote, Cristóbal de Escobar y Llamas,
y después de haber sido colegio jesuita tuvo otros usos hasta que pasó a ser la rectoría de la universidad. Entre 1909 y 14 se construye un anexo para hacer la Escuela Nacional Preparatoria. Es un anexo que se construye en un estilo virreinal para albergar una escuela que fue muy importante, una escuela que preparaba a los estudiantes para poder ingresar a la universidad. Fue un centro cultural verdaderamente muy, muy importante. Y en la foto, en la imagen de la derecha, vemos parte de esa ampliación, un auditorio en donde al fondo aparece un mural de uno de nuestros grandes muralistas mexicanos, que es Diego Rivera. Y este edificio va a ser importante por muchas cosas. Es importante por ser sede de la Nacional Preparatoria, pero va a ser sobre todo importante en la historia reciente de nuestro país, porque es el primer edificio que se les asigna, que se les otorga a los pintores mexicanos de la corriente del muralismo. En ese entonces, un intelectual importante, don José Vasconcelos, secretario de Educación Pública, que fue un gran promotor de lo que llamaba él una arquitectura nacional en México, discutiendo con los muralistas, les otorga esta ampliación. El muralismo lo que pretendía es, primero estamos hablando, de un periodo posterior a la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana empieza en 1910, es un cambio radical que tira una dictadura de 30 años y que establece un régimen totalmente diferente, ¿no? Entre tantas preocupaciones estaban el tema de la educación y el tema de la salud, como dos elementos fundamentales. Y el secretario de Educación Pública se ocupa del tema de la educación, pero también del tema de la arquitectura, del tema de las artes plásticas. Dentro de ese movimiento posterior a la Revolución surge este movimiento, el movimiento muralista mexicano, y lo que pretenden este grupo, son grupos grandes, son muchas gentes, es romper con la idea de la pintura de caballete, con la pintura hecha por una sola persona y expuesta en un museo, y llevar la pintura a la ciudad, a la sociedad, y además que los temas de esa pintura al mismo tiempo sean educativos. Eduquen a la gente sobre su cultura, sobre su país, sobre la Revolución Mexicana, y esto constituye una revolución en mi país, una revolución plástica muy importante. En este edificio se van a expresar varios de ellos. Como decía Diego Rivera, que fue uno de sus grandes promotores, José Clemente Orozco, Jean Charlot, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Ramón Alba Alcanar, Fermín Revueltas, una serie de gentes que después de esta experiencia van a ser los grandes pintores de los murales en la Secretaría de Educación Pública, en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México y en muchísimos otros lugares del país, ¿no? Es un edificio que actualmente aloja un museo. La siguiente, por favor. Este va a ser otro edificio importante para la historia de la universidad. Es la Escuela Nacional de Medicina, o fue la Escuela Nacional de Medicina entre 1854 y 1952-54 más o menos. Este edificio era el edificio sede de la Santa Inquisición. Es un edificio realizado en 1732 por Pedro Arrieta. Y como ven, es un edificio muy curioso, es un edificio cortado en Pancupé, uno de los pocos que hay en la ciudad, así, enfrente de una plaza y a un lado del convento de Santo Domingo. Es un edificio muy particular en muchos sentidos. El acceso al patio se da por la esquina y uno entra por la esquina del patio, ¿no? Algo que Rogelio Salmona mencionó 200 veces, ¿no? La entrada de los patios que se unen por esquina y que le dan una cosa muy particular. Este fue un edificio muy, muy importante. La gente que estudió ahí me contaba el otro día que
que la gente, sobre todo las chicas que entraban por primera vez a la facultad, entraban por esa puerta y cruzaban el patio, y los estudiantes estaban arriba en el segundo piso y les aventaban suéteres, les aventaban mochilas, les chiflaban, les gritaban, ¿no? Porque entraban partiendo plaza. Es un edificio verdaderamente hermosísimo y actualmente es el Museo de Medicina. La siguiente, por favor. Este es otro edificio que va a ser importante. Actualmente se llama el Palacio de Minería. Fue el Colegio de Minería fundado desde 1792 y fue muy importante porque la minería fue un elemento muy importante de la economía nacional, ¿no? Dio mucho dinero durante una época del virreinato y aún durante el siglo XIX. Este edificio lo diseña Manuel Tolsá, que es un arquitecto, escultor, ya dentro de un estilo neoclásico, fue director de la academia y alojó durante muchísimos años a la Escuela Nacional de Ingeniería, ¿no? Actualmente ahí se dan los cursos de educación continua de la UNAM, es la sede de la Feria Internacional del Libro, es museo y es un edificio que ocupa un lugar importante dentro de la ciudad. La siguiente. Y esta es la Academia de San Carlos, que fue originalmente el antiguo Hospital del Amor de Dios, que fue fundada, se usó hasta mediados del siglo XVIII, y en 1785 se funda la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos. Como en muchas partes del continente, se funda la academia, y es el lugar en donde se forman los pintores, los escultores, los grabadores. En 1864 se le da ese aspecto, el aspecto actual, y se convierte en la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Artes Plásticas. Actualmente es la Facultad de Posgrado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y hasta que surgió la ciudad universitaria, ahí se formaron los arquitectos mexicanos. La siguiente, por favor. Este es otro edificio ya mucho más reciente, es un edificio de principios del siglo, y en y fue fundado para hacer la Escuela Nacional de Altos Estudios. Ahí también estuvo la rectoría, posteriormente la Escuela de Comercio de Administración, la Escuela de Enfermería y Obstetricia, y actualmente es Museo de la Autonomía Universitaria y tiene un museo sobre la odontología mexicana. La siguiente. En la mitad del siglo XIX va a haber una serie de modificaciones importantes en la legislación mexicana, hay gobiernos liberales, y entonces va a haber dos elementos que van a ser muy importantes para entender lo que pasa con México y con la ciudad. Uno es una separación por constitución entre la Iglesia y el Estado. Están absolutamente separados desde el siglo XIX y también en esa época se enajenan todos los bienes eclesiásticos. Todos los bienes eclesiásticos pasan a ser propiedad de la nación, son patrimonio de la nación y se les prestaban todavía en la fecha, en la actualidad, para su uso a los diferentes grupos religiosos. Muchos de estos edificios dejaron de funcionar como templos o como conventos y fueron adoptando usos diferentes. Esta fue durante muchísimos años la Biblioteca Nacional. Dejó de ser un templo para convertirse en la Biblioteca Nacional hasta que se trasladan a Ciudad Universitaria. La siguiente. Este es otro caso similar, el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, que también fue jesuita hasta 1767 y también fue sede del primer Congreso Mexicano cuando se cambia de uso, posteriormente la Hemeroteca Nacional. La siguiente. Estas son una serie de datos sobre la ciudad universitaria. Antes de mencionar esto, yo quisiera volver a insistir sobre la importancia del tema de la educación. Para los gobiernos postrevolucionarios, la educación va a ser muy importante. Se construyen escuelas casi en todo el país, sobre todo escuelas de educación básica, se pone importancia en la educación media y mucha importancia en la educación superior, mucha importancia. Entonces, había ya una discusión desde 1920 y tantos
sobre la pertinencia de sacar a las facultades y escuelas del centro y crear una ciudad universitaria. Una discusión larga que llevó muchos años. La historia de la UNAM marca 1928 como el inicio del proyecto, básicamente a partir de la tesis profesional de Mauricio Campos y Marcial Gutiérrez Camarena, posteriormente dos arquitectos importantes del país. Sin embargo, esto se abandona por diferentes discusiones. Es muy costoso hacer una ciudad universitaria y, por otro lado, la ciudad todavía respondía bien a la ubicación que tenía, ¿no? Hay una serie de pasos, como la ley de fundación, el decreto de expropiación, hasta que en 1946 se encuentran terrenos, ahorita los vamos a ver, terrenos muy al sur de la ciudad, totalmente alejados de la ciudad, en una zona de pedregal, ¿sí? Una zona que fue producto de una erupción de un volcán muy importante que estaba en lo que ahora serían las orillas de la ciudad, que se dio más o menos en el año 300 a 200 antes de Cristo. Es una zona despoblada, fue una zona durante muchos años únicamente poblada por animales, ¿no? Por insectos, por roedores, por víboras, por cosas de ese, águilas, cosas raras, ¿no? Pero en esa zona, durante esta misma época, 1945, se le ocurre al arquitecto mexicano Luis Barragán también comprar terrenos ahí y hacer el Pedregal de San Ángel, el famoso Pedregal de San Ángel, con el que se lanza al estrellato Luis Barragán. Se acuerda entonces crear una comisión en donde aparecen una serie de arquitectos importantes, funcionarios y el mismo rector de la universidad, para elaborar el programa de lo que tendría que ser esa ciudad universitaria en un terreno que vamos a ver ahora que es muy, muy, muy grande. Entre los antecedentes, diría, el rector de la UNAM en ese tiempo, el doctor Salvador Subirán, además de ser un gran promotor de ciudad universitaria, había sido el director de salud de la Secretaría de Salud y el promotor del primer plan de hospitales que se realiza en mi país, ¿no? Un gran promotor, pero alguien formado en la planeación, ¿no? Ya estamos hablando de gentes que están formadas en la planeación. Y de los arquitectos están Villagrán y Del Moral, que habían participado en esa elaboración del plan de hospitales y también en el primer plan de escuelas a nivel nacional. La siguiente. Y bueno, aquí surge pues la parte más emotiva para mí, la parte verdaderamente más emocionante de este proceso, en donde no solo se trataba de hacer un proyecto que era muy complejo, ¿no? En un terreno muy complejo, en un terreno difícil para construir, porque es roca volcánica, muy difícil para construir, muy difícil para meter agua, para sacar drenaje, para todo eso, alejado de la ciudad. Y entonces lo que se decide es, esta comisión decide hacer un concurso en que se invita a participar a la Escuela Nacional de Arquitectura, a la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y al Colegio Nacional. Y entonces la Universidad Nacional, en un gesto verdaderamente de una democracia impresionante, en lugar de asignar el proyecto a los grandes maestros que trabajaban en la facultad, organiza un concurso interno. Un concurso interno en toda la facultad, absolutamente en toda la facultad, designa una serie de profesores para que coordinen los diferentes proyectos y entonces someten a un proyecto entre todos los estudiantes y profesores de la facultad el proyecto de ciudad universitaria. Hay muchos proyectos. El proyecto ganador, ahorita lo vamos a ver, de los estudiantes lo van a hacer Enrique Molinar y Armando Franco y alguien que conocen ustedes seguramente mejor, Teodoro González de León. Estas son algunas de las propuestas de ese concurso, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Y aquí podemos ver diferentes actitudes, maneras muy diferentes de abordar el tema de la ciudad universitaria.
La siguiente. Como ven, el terreno es gigantesco. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Y esto ya se acerca a la idea del proyecto ganador. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Y este es el proyecto ganador. Es interesante, pasé estos proyectos, porque es interesante ver cómo había maneras muy diferentes de abordar el tema de la ciudad universitaria. Desde cosas muy dispersas, cosas muy concentradas, cosas muy clásicas de ejes centrales, puntos nodales, etcétera, que obedecían mucho al planteamiento de cómo estaban educados los arquitectos en ese momento. El proyecto es muy interesante. Los arquitectos ganadores son Enrique del Moral y Mario Pani, que trabajaron con 60 arquitectos más y con cerca de 100 ingenieros, ¿sí? Es un proyecto firmado por ellos dos, pero en un equipo coordinado 60 arquitectos y más de 100 ingenieros para desarrollar esto, ¿no? Se hizo un jurado, obviamente, y al final el proyecto ganador entre la universidad y los colegios fue elaborado dentro de la facultad. Una cosa que verdaderamente fue muy importante, generó un clima de trabajo envidiable durante esa época, ¿no?, de colaboración entre profesionales y estudiantes, y se llega a este proyecto, un proyecto verdaderamente novedoso, ¿no? Es muy importante. Es una avenida importante que corre norte a sur en la ciudad y que hubo que prolongar para poder hacer la ciudad universitaria. Ahorita vamos a ver cómo estructuraron, pero lo más importante es que el proyecto va a generar claramente una zona escolar, una zona educativa en torno de una gran plaza. Y cuando digo gran plaza, es una gran plaza a la mexicana, ¿no?, a lo grandote, a lo bestia, a lo prehispánico, ¿no?, que le da una particularidad, zonas deportivas y el gran estadio, ¿no? Y luego viene una segunda parte que también es muy interesante. Lo que hacen los arquitectos ganadores es, en lugar de empezar a repartir entre sus amigos el proyecto de los edificios, que son muchísimos edificios, realizan un segundo concurso al interior de la facultad. Otra vez una actitud poco común en la actualidad de nuestros países, muy poco común. Y entonces se organizan grupos en toda la facultad, en donde siempre había un profesor con experiencia profesional que coordinaba el taller, un profesor más joven, pero profesor, estudiantes que estaban terminando la carrera y estudiantes que estaban empezando, ¿no? Entonces, ahí estaba todo, el que proyectaba, el que diseñaba, el que dibujaba, el que le sacaba punta a los lápices, el que iba por el café, todo lo normal en un equipo de trabajo, ¿no?, el que pone la música, y otra vez creó un clima verdaderamente maravilloso para en unos cuantos meses poder dar respuesta a todos los edificios, ¿no?, una socialización del conocimiento, una participación entre iguales, ¿no?, pero al mismo tiempo sabiendo quién sabe y quién no sabe, quién tiene que aprender, ¿no?, y de corrientes diversas, ¿no?, maestros y estudiantes que pensaban de manera muy diversa y que tenían que confluir todos en hacer eso, ¿no?, darle forma a eso.
Y la otra cosa que la vamos a ver en las imágenes es otra vez la presencia del tema de los artistas plásticos. Se va a hacer un intento muy importante por llevar a cabo experiencias de lo que nosotros llamamos en México la integración plástica. Es decir, equipos de trabajo en donde hay arquitectos, hay pintores y escultores, cuando menos esos tres, ¿no? Trabajando en el proyecto. Ya no se trataba, como pasó en la Escuela Nacional Preparatoria, de dejarle un muro a Diego Rivera para que pintara el fondo del auditorio o a los otros para que pintaran las paredes de los pasillos. Había que trabajar con ellos en el proyecto. Y al mismo tiempo también había que trabajar con ingenieros, con pedagogos, con filósofos, con gentes que sabían de dinero, de cómo conseguir el dinero para poder hacer esta obra. Un trabajo verdaderamente muy, muy hermoso. La siguiente. Y eso era el lugar, ¿no? Imagínate, así se llamaba el mal país, ¿no? Porque ahí solo vivían reptiles, ¿no? Es decir, estaba muy lejos de la ciudad, horrendo verdaderamente. Solo Barragán se puede imaginar que eso puede ser bonito, era rocas y maleza, ¿no? Que se pelea para crecer entre las rocas, una cosa verdaderamente muy rara, ¿no? Y alrededor nada, absolutamente nada. Entonces, la universidad que había estado metida en la ciudad, de repente se tiene que trasladar a este mundo, ¿no? Fuera de la ciudad, totalmente fuera de la ciudad, en una ciudad en donde además el transporte público estaba empezando a arrancar. No había forma de vivir ahí cerca, no había dónde vivir, ¿no? Y entonces tenían que darle a cambio algo casi tan digno como el centro histórico de la ciudad, ¿sí? Había que darles algo a cambio. No es un problema solo de mover a la gente, ¿no? Hubieran podido no moverse algunos, como ha pasado en otras experiencias en México. Pero ven, es un lugar, ahí se está empezando a iniciar. Está solo la Torre de Ciencias, está empezándose un edificio muy largo, que es el Núcleo de Humanidades, se ven las zonas deportivas y allá la excavación del gran estadio. La siguiente. Y esto ya es en proceso, ya se ve el estadio, se ven unos edificios aislados ahí, que es la Facultad de Arquitectura. Ya empieza a aparecer la avenida de los Insurgentes, construyéndose, ya tomando forma el proyecto. La siguiente. Y esas son las tres zonas, ¿no? A la izquierda, del otro lado de la avenida, el gran estadio, un estadio digno para una universidad nacional, ¿sí? No una canchita de fútbol rodeada de sillas o de cemento, sino un estadio digno de una universidad nacional. En azul, la zona escolar, tejida en torno de un gran patio central, gigantesco, ¿no? Y luego hacia el sur, la zona deportiva. Tres zonas muy, muy claras. Y la otra característica de esta propuesta es la circulación vehicular, ¿no? La ciudad universitaria no está cruzada por automóviles, más o menos en esas líneas que yo marqué corresponden a los circuitos vehiculares y los coches no pueden atravesar la ciudad universitaria. Hay una serie de estacionamientos y los estudiantes pueden recorrer todo ese espacio sin cruzarse nunca con un coche, ¿no? Hay pasos a desnivel abajo de las calles para que uno pueda recorrer todo eso sin cruzarse jamás con un coche. Una cosa que me parece maravillosa, ahorita dirían que es como sea sustentable, no sé cómo le dicen esos rollos ahora, está desde los años 50 planteado como una realidad, ¿no? La siguiente. Y ya está ahí edificándose, tomando forma. Ahí se ve el estadio, ya aparece cerca del estadio la hermosa torre de la rectoría, y ahí ven las dimensiones del campus, ¿no? Es una plaza llena simplemente de verde, al que tiene algunos desniveles y que tiene un concepto maravilloso. Ahí no hay escuelas, ¿no? Ahí no se enseña, ahí no se dan clases, ahí no se hace nada.
lo que me parece maravilloso en una ciudad universitaria. Un lugar para que los estudiantes, los profesores, los trabajadores no hagan nada o hagan lo que se les pega a su regalada gana. Me parece un concepto verdaderamente de una modernidad absoluta, no hay controles, ¿me entienden una cosa? Toda la ciudad universitaria no tiene rejas, no tiene bardas. En ese proyecto no había puertas, estaba abierta, se podía entrar y salir por cualquier lado. Un concepto que a mí me parece verdaderamente revolucionario, ¿no? Y luego con una dignidad en donde hay un concepto de un plan rector que todo mundo respeta y luego hay individualidades. Los arquitectos que desarrollaron, los equipos de arquitectos, ingenieros que desarrollaron cada proyecto, lo hicieron de acuerdo con sus criterios, de acuerdo con lo que pensaban, en unas grandes discusiones, porque había grandes discusiones para aprobar cada uno de estos proyectos. Y entonces, ¿qué se da a cambio? Bueno, primero hay que mencionar, es una universidad pública, estamos hablando de un régimen. Esto se construye entre 1949 y 52 y se inaugura en 1954, ¿no? Estamos hablando justo de la mitad del siglo. Y entonces ya el tema de la revolución ya había pasado, ya no hay luchas armadas, están los gobiernos muy institucionalizados y se ha avanzado muchísimo, ya no solo en el tema de la vivienda, de la educación y de la salud, tenemos hospitales y clínicas por todos lados. Se ha avanzado en el tema de la vivienda, en esta época más o menos surgen los primeros proyectos de planeación urbana para la ciudad. Entonces ya estamos hablando de una ciudad diferente y es una universidad pública, ¿no? Y entonces lo que se les ofrece a los nuevos pobladores es una especie de ciudad dentro de la ciudad, una ciudad muy completa, ¿no? Pero al mismo tiempo con esos espacios generosos al centro, una ciudad que tiene un ritmo menos agitado, menos acelerado que el de la Ciudad de México en los años 50, ¿no? Hay una frase muy linda de Felipe Leal, que fue director de la facultad: el acceso es aquel por donde está el estadio, ¿no? Y entonces lo que nos dice Felipe, a mí me encanta, dice: la ciudad universitaria nos recibe con los brazos abiertos, ¿no? Nos abre los brazos y nos abraza a todos. Es hermoso llegar por ahí. Uno llega por ahí y le da ganas de llorar cada vez que yo he ido 2 millones de veces y cada vez que voy me dan ganas de llorar. Entonces es verdaderamente único, ¿no? Un espacio central abierto pero muy contenido, muy contenido por edificaciones, por árboles, por pisos, ¿no? Que tiene una escala prehispánica, una escala que solo es posible imaginarnos en una metrópoli como fue la metrópoli Tenochca de los aztecas, ¿no? Una gran escala, con escuelas en sus bordes, decíamos, una circulación periférica que da prioridad al recorrido peatonal, ¿no? Un proyecto total, unificador, pero individualidades. Y los espacios abiertos están proyectados, no son residuos ni son meramente funcionales. Los espacios entre cada edificio están proyectados, no solo el gran edificio central, no es lo que quedó y se pone una plantita, no, todo eso se piensa para el uso, para el deleite de quien vive ahí, ¿no? Se usan los accidentes topográficos, esto está lleno de cambios de nivel, de muros de piedra hermosísimos, ¿no? Una convivencia con una vegetación que era muy difícil, es decir, hacer crecer un árbol en ese lugar, la verdad se las regalo, ¿no? Es decir, hay que buscar un huequito entre roca y roca, meter ahí un pedacito de semilla, y bueno, si uno le va bien, en 50, 60 años empieza a crecer un matorral, y una cosa muy complicada y que actualmente es maravilloso, verdaderamente maravilloso, esa convivencia de la vegetación con la roca, ¿no? Y además eso, no había límites con la ciudad. La siguiente, por favor. Vean eso, ¿no? Es espléndido. Es el gran espacio central, los edificios símbolo de la universidad, a la derecha la rectoría, a la izquierda la biblioteca, al fondo la Torre de las Ciencias, ¿no? Y luego esa gran explanada que va bajando suavemente entre piedras
árboles, pasto, que eso cuando está lleno de estudiantes es maravilloso, verdaderamente maravilloso, maravilloso. Cuando hay un concierto de rock ahí, pues ya no saben lo que es eso, es maravilloso ir a un concierto de rock en esa plaza, es espléndida, ¿no? Y esto empieza a tener una serie de cambios. Bueno, vamos a ver los edificios, perdón, la siguiente. Ese es el conjunto, como ven ustedes es muy grande, ¿no? La zona central, la zona que hemos estado viendo, tiene 176 hectáreas, pero el total tiene 730 hectáreas. Es un terreno para la Ciudad de México gigantesco, en donde está concentrado la parte edificada y luego toda la zona sur fue planteada como una zona de conservación y de protección ecológica, ¿no? Es decir, es una zona que está protegida como una zona de pulmón verde para la ciudad, que se ha mantenido afortunadamente en gran medida y que fue muy importante, ¿no? Y que se fue poblando muy, muy lentamente de vegetación. Todavía hay fauna, ¿no? Ya no se encuentra una víbora de cascabel y eso, ¿no? Pero sí se encuentran cosas raras cuando uno va caminando por esos lugares maravillosos, ¿no? La siguiente. La zona escolar en el núcleo central tiene básicamente estos edificios proyectados por los equipos comandados por estos arquitectos, todos ellos profesores de la facultad y todos ellos grandes figuras de la arquitectura mexicana. La siguiente. Y luego es esto, ese es el edificio símbolo, la rectoría. La rectoría es el primer edificio cercano a la calle y es un edificio alto, un edificio moderno, ¿no? Con murales. De este lado, hacia el sur, la Vida Alfaro Siqueiros, y de la derecha también un mural. Y esto, que es un edificio moderno, abiertamente moderno, ¿no? Realizado pues, por los autores del proyecto de la UNAM, que son Mario Pani y Enrique del Moral, colaborando con Salvador Ortega y el mural de David Alfaro Siqueiros. Para mí también es un símbolo, ¿no? En general, las universidades tienden a que la rectoría sea un lugar pesado, sólido, inexpugnable, ¿no? Al que no se puede entrar, la gente normal no entra. La sala del rector, pucha, necesita uno guía, ¿no? Necesita identificación, y un policía a un lado para llegar a esa zona. Aquí no, ¿no? Es transparente y es de cristal, y es alto, ¿no? Y el rector no vive hasta arriba, vive en uno de los pisos, ahí está la rectoría. Y el mural de Siqueiros, el de abajo, no marca la oficina del rector, marca la oficina del consejo universitario. ¡Pucha! ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es el consejo universitario y no el señor rector. Uno se quita el sombrero con estos señores, ¿no? Y del lado sur, viendo desde la llegada de la central de autobuses, el mural de Alfaro, ¿no? Siqueiros, que no es pintura, sino son mosaicos. Todo está hecho con mosaico, por eso se conserva después de más de 50 años, y que además Siqueiros, en una posición verdaderamente revolucionaria, lo pintó pensando que iban a pasar los coches por la avenida Insurgentes a 40 kilómetros por hora, ¿no? Y fue diseñado así, una cosa verdaderamente de una modernidad hermosa. La siguiente. La siguiente. Y bueno, allá atrás se asomaba este otro símbolo de nuestra ciudad universitaria, que es la biblioteca. Un proyecto desarrollado por Juan O'Gorman, que era arquitecto y pintor, ¿no? Uno de nuestros próceres del movimiento moderno en México, realizado con Gustavo Saavedra, Juan Martínez de Velasco y con los murales de Juan O'Gorman. Y otra vez es un edificio muy moderno, ¿no? Es una gran plataforma, un entrepiso que lo hace volar y luego un cuerpo muy pesado, que es en donde se guardan los libros, por eso es tan cerrado. Solo tiene algunas ventanas, se controla perfectamente la humedad, el aire, el polvo, etc. Y abajo está la zona de oficinas y de lectura, que es verdaderamente hermosa. Y entonces lo que va a hacer
Juan O'Gorman, allá abajo en la foto de la derecha se ve la sala de lectura, ¿no? Que tiene cristales hasta cierta altura, y luego arriba eso amarillo que se ve es ónix, ¿no? Son placas de ónix que entonces dejan pasar la luz con un color verdaderamente maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y entonces lo que hace O'Gorman es construir ese mural con piedra, no es pintura otra vez. O'Gorman es hijo de un ingeniero muy importante que sabía mucho, se dedicaba a eso de las piedras y las rocas, y entonces él va recorriendo diferentes partes del país para traer esas piedras de colores, ¿no? Él las trae, las tritura y después diseña todo eso y lo va armando en el piso, ¿no? Esa es una estructura normal, con columnas de concreto, forrada de ladrillo y aplanada, y encima de eso se van pegando los paneles de piezas como de 1 por 2 más o menos, de los murales de Juan, y se ha convertido en un símbolo de la arquitectura moderna mexicana, ¿no? Uno de los símbolos de lo que se entendería por cómo le hacemos para hacer algo moderno y que sea mexicano, ¿no? Sin seguir con el rollo de lo prehispánico ni con lo virreinal. La siguiente. Y esta otra obra de arte, ¿no? Otra cosa que tiene un lenguaje totalmente diferente en una escuela símbolo, la medicina. La medicina es una profesión vieja en el país y era muy importante. Y aquí es un equipo verdaderamente muy interesante: Roberto Álvarez Espinosa, don Pedro Ramírez Vázquez, Ramón Torres, y esos murales estupendos de Francisco Eppens, ¿no? Vean ustedes la fuerza, no es que le quedó redondita la pared y invitó a un pintor a ver cómo la pinta. Trabajó con Eppens eso para poder llegar a las proporciones, la forma, en dónde se ponía, cómo nos recibe desde el campus ese mural, y luego el edificio levantado entre pilotes, ¿no? Con unas piernas delgaditas, elegantes, finas, ¿no? Así se levanta la falda y se ven unas piernas hermosas, ¿no? Una cosa bellísima. Y luego las rampas que les recuerdan a los estudiantes de medicina, las rampas de los hospitales para bajar camillas, etcétera, todo realizado en un gesto de una modernidad verdaderamente muy valiente y muy sincera, ¿no? A la izquierda está un edificio que también aparece en todos los libros de arquitectura mexicana, el pabellón de rayos cósmicos de González Reina y Félix Candela, ¿no? Un pabellón raro, ahorita ya ni se podrían imaginar eso, ¿no? Tiene que tener esa cubierta de concreto, debe tener 4 o 5 centímetros de espesor para que entren los rayos solares, los rayos cósmicos, ¿no? Y se pudiera analizar ahora, desde luego ya nadie piensa en eso, pues para eso están las PCs y el internet y en eso. Pero es bien bonito. La siguiente. La Facultad de Ciencias, ¿no? Las ciencias tenían que ser importantes en la universidad, y ahí se van a agrupar una serie de facultades que habían estado regadas por toda la ciudad en otra gran torre, una torre hacia el oriente del campus, ¿no? Con esa copete que se le pone arriba, esa como gorrita, ¿no? Curveada, muy, muy linda, muy sensual, ¿no? Y luego estos edificios abajo, esta serie de salas que, como uno nota, se van quebrando porque son salas que tienen inclinación como estas, son isópticas para exámenes profesionales, conferencias y cosas de ese tipo, y también coronados por un auditorio con otro mural, José Chávez Morado. Esa foto la puse a propósito de la revista Life, ¿no? De cómo nos veían y cómo nos proyectábamos incluso en Life, ¿no? Ahora hubiera salido en la revista Hola o alguna cosa así, ¿no? La siguiente. La Facultad de Arquitectura de nuestro José Villagrán, ¿no? Una facultad importante, muy, muy bajita, ¿no? Con un núcleo central, con un pequeño patio, bueno, pequeño, un patio, y luego una serie de edificios aislados que son los talleres y que también agrupa al Museo de Ciencias y Artes de la Universidad. La siguiente. Humanidades, ¿no? Un edificio larguísimo, 300 metros de longitud, ¿no? Que agrupa un montón de facultades que habían estado también dispersas, ya les da un espacio.
también realizado por estos dos arquitectos muy importantes en el país, y que también esto causó muchas polémicas, edificios tan largos, tan monótonos, y que sigue funcionando adecuadamente. La siguiente. Y bueno, por último, la ciudad universitaria tenía su propia estación de autobuses, muy cerca de acá estaba la estación de trolebuses y su zona comercial, ¿no? Una zona comercial en donde uno podía comprar muchas cosas, pero también podía sacar una fotocopia, comprar un folder, pagar el banco, pagar la inscripción, mandar un... En esa época se mandaban cartas, incluso se mandaban telegramas, ¿no? Había una cosa para mandar telegramas en ese lugar, bien bonito, ¿no? Para el Museo de las Comunicaciones. Bueno, después de esto empieza a haber una serie de cambios en el país, ¿no? En los años 60 México va a tener una serie de cambios muy, muy fuertes, ¿no? La ciudad está creciendo a partir de los años 50 a un ritmo muy, muy, muy alarmante. Cada vez crecemos más y más y más y más. Y va a haber dos elementos que van a convulsionar mucho la ciudad del país. El primero es el movimiento estudiantil de 1968. Es un movimiento que empieza, como muchas de estas cosas, con estudiantes con una estupidez, ¿no? Una represión absurda a los estudiantes, que termina en un movimiento muy importante a nivel de toda la ciudad, en el que la ciudad universitaria va a jugar un papel muy importante. Un movimiento que tiene un final trágico, el 2 de octubre del 68, en Tlatelolco, en una gran manifestación, los imbéciles de las Fuerzas Armadas mataron a los estudiantes, a muchos estudiantes, ¿no? Y entonces, eso ahorita explico por qué impacta a la ciudad. Y el segundo es, había que acabar con ese movimiento porque estaban por inaugurarse los Juegos Olímpicos de 1968 en la ciudad, ¿no? Y no íbamos a recibir a los atletas y a la prensa en pleno movimiento estudiantil. Y estos dos hechos van a tener un impacto muy importante. Los Juegos Olímpicos, porque extienden la ciudad hacia el sur, se crea un gran anillo periférico para conectar gran parte de la ciudad. El estadio olímpico, el estadio de la UNAM se convierte en un estadio olímpico, se le hacen modificaciones, ¿no? Se crea muy cerca de ahí la Villa Olímpica para albergar a todos los deportistas, lo que prolonga la ciudad hacia el sur. Y el caso del movimiento estudiantil va a tener varias repercusiones. Una es la decisión de la UNAM de no volver, y de todas las universidades del país, no volver a concentrar estudiantes. Era un peligro tenerlos juntos. Imagínense ese campo central lleno de estudiantes para protestar en contra del gobierno. Era muy peligroso, había que sacarlos a como diera lugar y no volver a repetir esa experiencia. Una de las primeras decisiones, se quita la estación de autobuses, se quita la terminal de trolebuses y que los estudiantes lleguen pues como puedan, porque era muy peligroso que llegaran hasta Ciudad Universitaria. También, un poco después de esto, empieza a haber un aumento muy grande de la demanda de educación superior en México, una presión muy fuerte que hace que la UNAM, como el Politécnico, incrementen su matrícula y entonces crece mucho la población de Ciudad Universitaria. Y entonces empiezan a aparecer nuevas edificaciones dentro del campus original, ¿no? Esta idea de que vamos a aprovechar, pues al fin hay mucho espacio desaprovechado, vamos a meter edificios de altura, vamos a densificar Ciudad Universitaria, ¿no? Esas cosas que les ocurren a los grandes promotores inmobiliarios, y se empiezan a hacer algunas edificaciones. Algunas son ampliaciones de las mismas facultades, a veces son útiles, son para bibliotecas, cosas, a veces son laboratorios, pero en otros momentos son aulas. Afortunadamente hay unas críticas muy fuertes dentro del núcleo universitario y también del mundo de los arquitectos, y eso se detiene y se prohíbe cualquier construcción dentro de nuestro campus. Unos años después, Ciudad Universitaria va a ser declarada patrimonio, lo cual nos ha permitido conservarla.
Y otro fenómeno es que empieza la descentralización de la UNAM. Una que es muy importante, la UNAM se descentraliza del interior del país y empieza a crear unidades al interior de las ciudades del país. Una cosa muy positiva, porque la Ciudad de México concentraba todavía en los 50 más o menos el 70-80% de la oferta educativa universitaria de todo el país. En un país del tamaño del mío era verdaderamente estúpido, ¿no? Empiezan a surgir eso. Y también lo que hace la UNAM es, en lugar de densificar ciudad universitaria, es empezar a crear unidades lo más alejadas posibles y muchas de ellas en las periferias de la ciudad. Así surgen muchas unidades de la UNAM, pero así surgen también unas unidades del Instituto Politécnico Nacional, que también estuvo metido en el movimiento, y así surge mi universidad, por ejemplo, la Universidad Metropolitana, que ya no es una universidad, sino son campus regados por la ciudad. Nunca nos vemos juntos, ¿no? Es decir, somos de la misma universidad moralmente, pues, ¿no? Pero no nos conocemos, no nos vemos, ¿no? Entonces, esto empieza a traer una serie de cambios. Empiezan a surgir algunos edificios en los bordes de la ciudad universitaria, pasando el circuito vehicular, en la zona ya no protegida, ¿no? Y empiezan a surgir algunos edificios que están hablando no solo del crecimiento de la matrícula, sino de la complejización de las mismas facultades, ¿no? Las facultades cada vez están necesitando más laboratorios, más talleres, centros de cómputo, bibliotecas especializadas, lugares para investigación, etcétera, lo que hace muy complejo. Y entonces se empieza a ir hacia el borde y posteriormente nos vamos a introducir en la zona de protección ecológica, y ahorita vamos a ver algunos de sus edificios. La siguiente, por favor. Bueno, está el maravilloso estadio. La siguiente. Fue un estadio así como símbolo de la modernidad, ¿no? Vean qué felices estaban los que estaban ahí, orgullosísimos de tener un estadio así en ese país. Y luego por fuera está todo forrado de piedra, ¿no? De la misma lava volcánica que se extrajo a la hora de hacer la cimentación. Es un trabajo constructivo muy, muy lindo de hundir un poco el estadio, aprovechar esa piedra para hacer los muros, ¿no? Y no tener que hacerlo muy alto, ¿no? Y la portada principal también es de piedra, de Diego Rivera, ¿no? El proyecto original de Diego era cubrir todo el estadio por todas las caras con esas cosas, ¿no? Y bueno, afortunadamente yo creo, como mi país es pobre, ¿no? Y a veces nos va muy mal, se acabó el dinero y no pudimos darle todos los muros a Diego, si no, no sé qué porquería hubiéramos tenido, ¿no? Eso quedó muy digno, quedó muy bien y creo que fue muy buena decisión, uno de los buenos resultados a veces de las crisis de nuestros países. La siguiente. La zona deportiva, ¿no? Con unas albercas verdaderamente espléndidas, unos vestidores, etcétera, de primer nivel, ¿no? Aislado de la zona escolar. Al fondo la zona de los frontones, que también está en todos los libros de arquitectura mexicana, porque parecen pirámides, ¿no? Hechas con piedra, realizadas por el maestro Aray. La siguiente. Y estas son algunas de las intervenciones dentro de los edificios, fueron pocas, algunas afortunadas, otras menos. Un proyecto muy, muy complejo de hacer una biblioteca en esa maravillosa Facultad de Medicina que acabamos de ver. Y entonces lo hace un despacho, una oficina muy inteligente, es un cuerpo de 2 niveles muy, muy simple. Cuando uno viene desde el campus, lo que ve es esa cara de concreto liso, ¿no? Que no compite con el otro edificio, y hay que entrar a la plaza para verlo de lado y verlo de cristal. Y si ustedes ven en la foto de abajo, es muy cuidadoso en no llegar hasta arriba, no embarrarse con el piso rojo, sino dejar aire del lado izquierdo, para que sea como un cuerpo que se metió y que se podría quitar si algo pasara, ¿no? Una cosa muy bien, no todo fue así. La siguiente.
Y luego se hacen en los 70s, ya en la zona de protección ecológica, el Centro Cultural Universitario, ¿no? Realizado por un equipo encabezado por Orson Núñez y Arcadio Ortiz, y que tiene una sala de conciertos, salas de teatro, 3, una sala de danza, una sala de música de cámara, 2 cines, el Centro Universitario de Teatro, la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional, una serie de oficinas, cafetería, librería, todos, y muy recientemente un nuevo museo que vamos a ver más adelante, ¿no? Un proyecto unificado en donde es todo un proyecto, no tiene las dimensiones ni creo la sabiduría del proyecto original del campus, y muy realizado en el lenguaje de la época, ¿no? Estamos en los años 70, el concreto aparente, ¿no? Que se ve ahí cómo se construye, pesado, etcétera, pero que se ha convertido en un lugar muy importante para la vida cultural, no solo de la universidad, sino del sur de la Ciudad de México. La siguiente. Esta es la biblioteca y la Hemeroteca Nacional, ¿no? Un edificio, una combinación del cristal y el acero y el concreto. La siguiente. La siguiente, por favor. La sala de conciertos, una sala muy, muy grande, que es una sala de conciertos interesante, es una sala de conciertos importante, y que también ha ido jugando un papel como en la formación de los estudiantes. Aquí ensaya la Orquesta Sinfónica de la UNAM, y los días que hay ensayo, los estudiantes pueden entrar gratis a ver los ensayos. Entonces esta cosa se llena entre semana de estudiantes que van gratis a oír los ensayos de una gran orquesta, ¿no? La siguiente. Ese es el conjunto con las salas de teatro y de cine, otra vez la presencia de la escultura, la presencia del agua, armando una plaza, en torno de una plaza, pero ya de dimensiones mucho menores, ya aprovechando los desniveles del suelo. Este conjunto que ha resultado con mucho éxito. La siguiente. Y luego esta obra de arte, ¿no? A un lado, uno sigue recorriendo eso por un paseo de esculturas, o se puede ir por las barrancas, y cruza una calle y se encuentra uno esta obra de arte, que es el espacio escultórico, hecho por ese conjunto de escultores y escultoras de esa época. Mucha gente, sobre todo los niños, le llaman el ombligo del mundo, que es habla muy bien de lo que es eso, ¿no? Esa cosa metida entre rocas, ¿no? Que no son más que una serie de triángulos acostados de acero, pero no saben lo que es eso, oír un concierto de cello ahí, por ejemplo, ¿no? O un espectáculo de danza clásica en la noche, o de danza contemporánea, es maravilloso, verdaderamente, tiene una acústica verdaderamente lindísima, y simplemente es un espacio escultórico. La siguiente. Y luego la universidad, como decía, se fue complejizando, empiezan a aparecer un montón de institutos, algunos en las orillas del campus, otros regados por todas partes. La siguiente. La siguiente, por favor. Y en las cercanías van apareciendo edificios como este. Esta es la torre de ingeniería, una torre dedicada a la investigación de la Facultad de Ingeniería, realizado por este estudio de arquitectos también muy, muy serio, en un edificio que es muy interesante porque es un gran reto, un grupo de arquitectos haciendo un edificio para ingenieros. La verdad se las regalo como chamba, de ser espantoso, ¿no? Y sí, ponerse de acuerdo ingenieros y arquitectos, la verdad, es horrendo. Y entonces un edificio que tiene que cumplir con todas las normas, habías por ver, además ser ecológico, autosustentable, recoger el agua, regarla, 2 millones, ¿no? Consumir la tercera parte de energía, pero un edificio verdaderamente muy bien puesto, muy bien hecho. La siguiente. ¿No? Edificios como estos, también institutos de ciencias que se fueron regando en esos lugares cercanos al campus central. La siguiente. Como ven, son edificios más bien discretos, no son edificios altos. La siguiente. Sí, la siguiente.
La siguiente. La siguiente. La siguiente. Y luego estos son edificios que ya empezaron a construirse sobre la parte de reserva ecológica. La siguiente. Y entonces, a diferencia de los primeros, en donde era un gran conjunto, o incluso el Centro Cultural Universitario, que tiene una o dos plazas, en este caso se trata de edificios dispersos, con muy poca personalidad, son como muy funcionales, pero la gente les llama los pitufos porque son azules, ¿no? Y sí, enanos, feos, deformes, útiles, pero bueno, chistosos, pero no mucho más que eso, ¿no? Y han proliferado. La siguiente. Y estos son edificios nuevos, ya mucho más nuevos, muchos de ellos ubicados en la zona cultural, ¿no? Es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad, justo enfrente de la biblioteca. La siguiente. La dirección de teatro a un lado de la cafetería. La siguiente. Y esto que es el edificio más fuerte y más importante de esta última etapa de la ciudad universitaria, el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y realizado por Teodoro González. Esa inclinación de cristal, esto seguramente les recordará a ustedes de algún edificio en Medellín, pero bueno, un edificio en una ubicación difícil en el centro cultural, muy pegado a la biblioteca, a la sala de conciertos Nezahualcóyotl, pero vean esa cosa, una cosa verdaderamente agresiva, arrolladora, gratuita. Bueno, ¿qué más les voy a decir? La siguiente. O esta otra cosa que acaban de hacer, la Dona, el colegio de posgrados, en donde están varias cosas, entre ellos el posgrado de arquitectura, de medicina, etcétera, un edificio mucho, mucho más reciente, justo atrás del edificio que acabamos de ver, ¿no? Edificios que ya tienen mucha presencia sobre la ciudad. Todos los demás que habíamos visto no tienen presencia, no se ve, ni siquiera el centro cultural se ve desde la calle, hay que meterse, caminar para recorrerlo. Entonces, nuestra universidad fue muy reciente, en 2005, elevada a la categoría de monumento artístico de la nación, ¿no? Tardamos muchos años, y en 2007 declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como una información, solo hay 3 universidades en el mundo patrimonio culturales, ¿no? La Universidad de Alcalá de Henares en España, la Universidad Central de Venezuela en Caracas y la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Una cosa que ha permitido revalorar, se está cuidando mucho, hay mucho cuidado de no hacer intervenciones sobre ella. Esperemos que incluso esta parte última de terrenos que aparentemente no tenían ningún uso, también se deba ir regulando, ¿no? Es un conjunto grande, como decíamos, ¿no? Son más de 50 edificios en la zona central, en lo que podríamos llamar el centro histórico de nuestra ciudad universitaria. 176 hectáreas es un montón, pero solo es el 25% del gran terreno, ¿no? Y se limitaron muy claramente los límites de protección del casco original. Es un conjunto que sigue vital, un conjunto que se vive todos los días, pero es un conjunto que ahora está rodeado por toda la ciudad, ¿no? Esa foto que vimos al principio ya no tiene que ver nada, ahora está absolutamente rodeado por toda la ciudad. Llegaron, a ver si tengo fotos, la siguiente por favor. Sí. Se empezó a complejizar mucho y entonces no tiene muchos estacionamientos, se decidió no ampliar los estacionamientos y entonces ahora los estacionamientos solo los pueden usar los trabajadores de la UNAM,
¿no? Y lo demás, se pusieron una serie de estacionamientos públicos en torno del estadio y un sistema de autobús interno, el Pumabús, ¿no? Que no cobra, es decir, uno deja su coche por ahí o llega en metro por ahí, toma el Pumabús y se va a cualquier parte de la ciudad, a cualquier parte, siempre por los circuitos, ¿no? Y eso se ha complementado por ciclovías y estaciones de bicicletas. La siguiente, por favor. Hace no muchos años, llegaron ya 2 estaciones del metro. Durante muchos años no se quiso que llegara el metro a la ciudad universitaria para evitar problemas políticos precisamente. Ahora ya hay 2 estaciones y entonces ahora tenemos llegó el Metrobús, una cosa parecida al Transmilenio, ¿no? Que ustedes nos llevaron para allá. Muchas gracias por su aportación a la ciudad. A ver cuándo vuelven a venir con un regalito de esos. Y bueno, llega, ¿no? Pasa por enfrente del estadio, de todo eso. Allá está el Pumabús y centrales en donde se guardan las bicicletas. La siguiente creo que es la última. Sí. Y una estación de bicicletas. Uno llega del metro, cruza un puente peatonal, con su credencial saca una bicicleta, gratis obviamente, y se va a cualquier parte de la UNAM y luego regresa antes de irse, la deja en su lugar y se va, ¿no? Una cosa que ha reducido mucho la circulación vehicular dentro de la ciudad universitaria. Ahora el problema es que lo atropellan a uno las bicicletas, pero bueno, y esos pequeños detalles, ¿no? De las luchas por el espacio se dan también así, pero eso lo que nos está hablando es que hay una conciencia de protección. Esto es un patrimonio, todo, la arquitectura, la vida, la imagen de una universidad pública, la educación pública, la investigación, la cultura, es patrimonio y tenemos que defenderlo a como dé lugar. Muchas gracias. Vimos en la arquitectura, digamos, la importancia que tiene para la universidad resaltar su articulación con la sociedad, pero en términos investigativos y de extensión, ¿cómo se articula la universidad con la sociedad mexicana? ¿En ese caso qué, perdón? ¿Cómo se articula la universidad en términos de investigación y de extensión a la sociedad mexicana? Sí. Aquí hay varias cosas, ¿no? Por un lado este proyecto genera toda un movimiento muy grande en la universidad. A pesar de que estábamos en los años 40, todavía veníamos arrastrando una educación pues, muy académica, muy tradicional, ¿no? Ya se habían dado las principales rupturas en el movimiento moderno mexicano, pero todavía había una rivalidad muy grande, ¿no? Y entonces, esto lo que va a generar es la posibilidad de hacer una arquitectura abiertamente moderna, ¿no? Mexicana, una arquitectura comprometida con un programa de carácter social como es la educación superior, ¿no? Y eso empezó además a conformar como la posibilidad de una polémica. Vamos a discutir, pero vamos a discutir a partir de lo que hizo fulano o del edificio sultano, y eso fue generando en la ciudad un impacto muy grande, ¿no? El tema, por ejemplo, de la integración plástica, de la participación de pintores, de escultores, las fotos son muy malas, pero hay mucho trabajo de escultores dentro no solo de los edificios, sino en el conjunto universitario. De repente empezó a generar impactos hacia lo que se hacía en otras partes de la ciudad y en otras partes del país, ¿no? Empiezan a surgir conjuntos habitacionales con este principio, hospitales con este principio, ¿no? Escuelas en otras partes del país con este mismo principio, y entonces empieza a generar un movimiento muy importante, muy importante. Aquí hay otra pregunta y luego vamos allá. Buenas tardes, yo tengo 2 preguntas. Una es, la semana pasada la profesora Silvia nos hablaba de que todos los campos universitarios tienen como un corazón, ¿sí? Y me gustaría saber, según usted, ¿cuál es el corazón de la UNAM? 2, de pronto, ¿cuál es el problema que más tiene a nivel de infraestructura? Y
3, de pronto, ¿cuál es el edificio que más le gusta? Sí, es la ñapa. ¿Cuál es el edificio que más le gusta a usted de la UNAM? ¿El qué? El edificio, la construcción que más le gusta a usted de la UNAM. Sí. Sobre la primera pregunta, era sobre el corazón. Para mí, de ese proyecto de ciudad universitaria, el gran corazón es ese campus central en donde no hay construcción. Para mí ese es el centro, es el que identifica la UNAM, el que une a todos los demás, ¿no? Y que además, como decía, es un corazón muy simbólico, ¿no? Es un corazón relajado, alegre. Es decir, uno no se encuentra ahí alguien dando una conferencia, no se encuentra una pareja besándose, ¿no? Amigos platicando. Ese es el corazón, ¿no? Ojalá y ese fuera el corazón de muchas universidades modernas, ¿no? Y la otra, los problemas, es un terreno muy difícil, ¿no? El terreno de la Ciudad de México es un terreno muy complicado, ¿no? Es decir, nosotros nos sentimos orgullosos de que creo que es el peor subsuelo que existe en el mundo, ¿no? Porque era un lago. Y acá no, acá es roca. Es decir, hacer una cimentación, en esa época además había que meter dinamita, una serie de cosas, es muy complejo. Pero no solo hacer el edificio, es decir, cómo metemos el agua potable, cómo sacamos el drenaje, cómo metemos los cables eléctricos para que no estén colgando. Eso ha sido muy complejo, ¿no? Y entonces, simplemente sacar el agua de lluvia de la ciudad universitaria, o el agua de los baños, cuando se le jala, imagínense, 50,000 gentes, ¿no? Jalándole al baño, es complicado, es muy complicado. El primer proyecto resuelve el tema del agua por pendientes naturales, es impresionante, llueve y en unos minutos, por pura presión del agua, se sale y encuentra un camino y se va hasta que encuentra un drenaje para irse, ¿no? Ahora se ha hecho más complejo porque la ciudad se ha movido, ¿no? Y lo vuelve complejo. Lo que han hecho ahora, ya desde hace muchos años, es que en lugar de captar toda esa cantidad de agua que puede haber en una ciudad de este tamaño, que es muchísima agua de lluvia, ¿no? Esa se va captando o a través de pendiente o a través de tubos, se canaliza y se manda a unos pozos profundísimos para inyectarlas al subsuelo de la Ciudad de México para tratar de recuperar la capa freática, ¿no? Que me parece muy interesante. El agua servida, hay fuentes, lugares de tratamiento, se capta, se trata, se usa para regar los jardines, que son un montón, y también se está enviando como composta, por ejemplo, porque tenemos una zona de viveros muy grande, muy grande en Ciudad Universitaria. Tenemos un jardín botánico gigantesco que se alimenta de eso, ¿no? Están empezando a haber algunas fuentes de alternativas de energía eléctrica, por ejemplo, que están empezando a explorar, pero es complejo, es complejo. Otro problema que había habido era el problema del transporte, cómo movemos a tanta gente, en donde lo lógico sería que fuera con transporte público. Durante muchos años los gobiernos se negaron a llevar el metro, que es el sistema más barato que tenemos en la ciudad y muy eficiente, por el miedo a que los estudiantes tomaran en algún movimiento estudiantil las estaciones del metro, ¿no? Cosa que no ha pasado, ¿no? Pero era muy complejo mover a la gente, ¿no? Y ahora el problema que empezó a haber es la sobreabundancia de vehículos, ¿no? Tanto de estudiantes como de profesores, ¿no? Y en la Ciudad de México es muy común, tenemos más de 5 millones de autos en la Ciudad de México, ¿no? Para que tengas una idea, 5 millones, son un chorro de autos individuales, sin contar autobuses ni nada de eso, ¿no? Y la mayoría viaja una sola persona, en la gran mayoría. Entonces llegaban a la Ciudad Universitaria a estudiar en su coche una persona. Es decir, toda la ciudad universitaria no nos hubiera alcanzado para estacionar a todos esos autos. Eso se resolvió en gran medida con el sistema del Pumabús, ¿no? Es un poco latoso, sí, pero ha solucionado eso en lugar de resolver, como está pasando en el resto de la ciudad, poniéndole a las vías rápidas segundo piso, tercer piso. Yo creo que vamos a llegar al quinto piso y no la vamos a solucionar, ¿no? Se está solucionando bien.
Ahora, ¿cuál creo yo que sea uno de los edificios que a mí me parecen? A mí, la rectoría. La rectoría. El otro, uno de nuestros emblemas, que es la biblioteca y con los murales, sí, de veras es muy buen edificio, pero la rectoría me parece un elemento más simbólico, es un elemento abiertamente contemporáneo, moderno, que ve a la ciudad, que ve al campus, que no se oculta, que se abre, que tiene presencia, ¿no? Por ejemplo, a nadie se le ocurriría en la UNAM decir, ¿por qué no movemos la rectoría y la llevamos a otro lado? Es impensable, absolutamente impensable. Forma parte de la vida universitaria. Y a veces hay líos, sí. En el proyecto original, a un lado de rectoría, había una escultura del primer rector. El primer movimiento estudiantil la tiró y la hizo pedazos. Pues sí, cara, ¿a quién se le ocurre? En cambio, el edificio no. El edificio no es una escultura, no es el alarde del rector, no, es la institución. Y el otro que me encanta es el estadio. El estadio me parece verdaderamente maravilloso. Buenas tardes. ¿Por dónde? Aquí. Disculpe, ¿han tenido ustedes digamos, en el campus problemas de vandalismo o que no tengan cuidado de pronto con el campus o ventas ambulantes, de pronto como pasa acá? Sí, mira, sí, porque además en un campus, una cosa que se me olvidó decir, otra de las cosas que se hicieron después del movimiento estudiantil es cerrar las cafeterías. La mayor parte de las facultades tenían una cafetería a su interior, ¿no? Pero como los estudiantes, de veras, no entienden, carajo, ¿no? Hasta quieren comer, entonces no se puede todo, ¿me entiendes? Entonces la cerraron. Entonces, ¿qué pasó? Que nos llenamos de puestos ambulantes en todos los corredores de la ciudad durante decenas de años, ¿no? Entonces, es una batalla permanente, es decir, se llega a acuerdos con ellos, se les mueve o se les localiza en un solo lugar o se les saca y al rato regresan, ¿no? A veces regresan porque pues, son necios y es el negocio, y otras veces regresan con el pretexto de que son puestos de estudiantes, ¿no? Entonces es para su mantenimiento, cosa que no es cierta, pero bueno, sí, pero son estudiantes que tienen 45 años viviendo de ese mismo puesto, ¿no? Algún día supongo que si fueron estudiantes. Vandalismo, sí. Venta de droga al menor también, ¿no? Entonces es un problema constante de vigilancia sobre la ciudad universitaria para evitar una serie de cosas. Entonces se han hecho dos cosas. Una, se han reglamentado muy claramente una serie de aspectos, ¿no? Por ejemplo, no se puede consumir alcohol dentro de la ciudad universitaria, ni siquiera una cerveza, ¿no? Nadie, ni profesores, nadie, ¿no? Y están categorizadas una serie de actos que pueden ser vandálicos, ¿no? Entre ellos estar drogado y molestar a alguien. Si se fue a drogar a los campos él solito, no pasa nada, se le hace una llamada de atención y nada más. Si genera broncas, sí, puede provocar hasta una expulsión, pero eso se discute en un consejo en donde hay estudiantes que dan sus argumentos, etcétera, ¿no? Y hay un sistema de vigilancia, hay una policía interna de la ciudad universitaria. La ciudad universitaria es extremadamente celosa con el tema de la autonomía desde 1929, ¿no? Que un policía cruce y meta un pie en ciudad universitaria puede armar una manifestación a ese grado, ¿no? A veces en una forma exagerada y medio patológica, pero hay un sistema de seguridad interno en donde en una serie de cochecitos recorriendo o en bicicleta la ciudad, no usan pistolas, nada de ese tipo, pero va evitando. Y lo que ha pasado mucho es que como la gente usa los espacios, sobre todo, esto se daba mucho en el campo central, ¿no? En el gran patio, en donde han aparecido una serie de lugares con vegetación, con piedras, que se llaman las islas, ¿no? Entonces, antes las islas, y yo creo que nacieron por eso, eran lugares ideales para ir en pareja, ¿no? Para eso fueron hechas, lo que me parece muy sensato. De repente, pues ya sirvieron para una cosa, ¿no? Y entonces
Lo que pasó después de cierto momento en donde eso ya se empezó a polarizar es que los mismos estudiantes empezaron a rechazar eso, ¿no? Entonces ya es muy difícil que pase. Llegan a pasar cosas, llegan a pasar. Sí, de repente a alguien le roban su laptop o la bolsa, sí, pero no es mayor que en otras partes, ¿no? Yo diría incluso es hasta menor. Y hay un sistema como de autoprotección de la misma comunidad, ¿no? Había mucho miedo con lo de las bicicletas, como en todas partes, de que uno dejaba la bicicleta y se le iban a robar, se iban a robar todas las bicicletas. No es cierto. Se han de haber robado 5 al principio. O uno ya las mete en la contabilidad, ¿no? Es decir, 20 bicicletas por mes. Una universidad lo resuelve. Es muy barato, ¿no? Muy barato, ¿sí? Pero no es una cosa, no es el lugar ideal, ¿no? Pasan esas cosas como... Aquí hay otra pregunta. Gracias, buenas noches. Bueno, veíamos que la ciudad universitaria en un principio llegó a un lugar apartado, agreste, digamos, rudo. ¿Cómo fue el proceso para que la Ciudad de México llegara a rodearla? ¿Aceptó fácilmente el que estuviera en esa región o hubo, o no lo aceptó, estuvieron reacios a llegar hacia allá? Sí, fue complejo al principio, ¿no? Porque la vida en el centro de la ciudad es muy cómoda, había transporte, había todos los servicios. Los estudiantes, en esa época había muchos estudiantes que venían del interior del país porque no había escuelas, encontraban alojamiento, ¿no? Ahora ya no es problema porque la mayor parte de los estudiantes son estudiantes de la ciudad, ¿no? O que viven en la ciudad o cerca de la ciudad, ¿no? Y sí fue complejo por el tema del transporte y había que regresar, pero también era una ciudad en donde uno recorría eso en mucho menos tiempo de lo que lo recorre ahora, ¿no? Porque no había tráfico, no había... Y entonces, bueno, sí fue complicado, fue difícil, hubo protestas, ¿no? Los viejitos, como siempre ya ves cómo son, se quejaban, ¿no? Está muy lejos. Y la gente lo fue aceptando porque fue encontrando a cambio una serie de ventajas, Y la ciudad hacia ese lugar empezó a crecer más o menos rápido, ¿no? A unos cuantos kilómetros hacia el norte estaba el pueblo de San Ángel, que es un pueblo virreinal, que es un pueblo que todavía está y siempre estuvo, pero ahí terminaba la ciudad, ¿no? Después de eso prácticamente no había nada. Y entonces el crecimiento se dio básicamente por 2 factores. Hacia el poniente, el gran negocio del Pedregal de San Ángel, ¿no? Que se convirtió en el lugar para vivir de la gente decente. La gente que tenía dinero y que era moderna, y que, ¿no? Pero sobre todo que tenía dinero, se iba ahí y hacía sus casas con los grandes arquitectos mexicanos, en terrenos gigantescos. Pero esa era una gente, ¿no? Y del otro lado, como son tierras de pedregal, inhóspitas, se llenó de asentamientos populares, ¿sí? Lo clásico de esa época, algún infeliz compraba un pedazo, o decía que había comprado un pedazo de terreno, le ponía rayitas que eran lotes y lo empezaba a vender, ¿no? Y la gente compraba, llegaba y esas rayitas pues no daban, ¿no? Porque de repente me quedaba la mitad de un lote con 15 metros de diferencia, ¿no? Ya no digamos las calles, ¿no? Con piedras pero la gente llegó y se metió, y se metió, y se metió. Y al cabo, bueno, teniendo un poco de calma, de 20 años, 25 años, empezó a aparecer la pavimentación, el drenaje, porque hacer drenaje en esas zonas, te la regalo, es complicadísimo, sobre todo si ya está construido. Agua potable, banquetas, 30 años. Y entonces la ciudad siguió creciendo y creciendo y creciendo hacia el sur a través de colonias como esas. Muchísimas, 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 ¿no? Que ahora ya son colonias consolidadas, absolutamente consolidadas, ¿no? Buenas noches. ¿Por dónde? ¿Cómo es posible sostener económicamente esta cantidad de intervenciones? ¿Cómo se auspicia su construcción o quién las paga?
¿Cómo se puede sostener económicamente toda esta cantidad de intervenciones que tiene la universidad actualmente, digamos? ¿Quién paga eso? ¿Cómo se auspicia? ¿Solo una intervención estatal? ¿Esto sería la pregunta en general o sobre la ciudad universitaria o sobre la ciudad? Edificios del interior de la ciudad universitaria. Ese es un tema ya como un poco más complicado, ¿no? Porque sí, en este momento el país, México, es un país muy complejo, ¿no? Muy convulsionado y un país también que está empezando a vivir una crisis económica muy fuerte, ¿no? Que tiene augurios bastante malos, ¿no? Y esto, obviamente, y los vaivenes que va teniendo la economía y la política, han ido afectando la vida de todo esto, ¿no? Una cosa que se me olvidó mencionar es que más o menos hacia mediados de los 70s, por ahí, empiezan a surgir, además de las universidades estatales en el interior del país, las universidades públicas, como pasó aquí, como pasa en Brasil, como pasa en todos lados, ¿no? Las privadas, perdón, privadas. ¿No? Una proliferación gigantesca. Había una o dos universidades privadas de muchísima tradición, pero después han aparecido cientos y cientos y cientos de universidades. Nosotros a la mayoría de esas les llamamos universidades patito, ¿no? De esas universidades que tienen 2 salones y con eso dan un título, ¿no? Pero muchas, ¿no? Y también una época en que el gobierno federal le quitó apoyo a las universidades públicas, ¿no? Bajamos nuestros presupuestos, bajaron nuestros ingresos como trabajadores, nos aumentaron la matrícula en una forma impresionante, ¿no? Cada vez querían que recibiéramos más estudiantes con menos presupuesto y se favorecía a la universidad privada, ¿no? Entonces, eso causó un deterioro muy grande en las universidades y también, como ha pasado acá, la fuga de muchas gentes, de muchos trabajadores, de profesores de la universidad pública a las universidades privadas. Y también la fuga de estudiantes de las universidades públicas a las universidades privadas. Cuando surge la Universidad Nacional es una universidad absolutamente plural, ¿no? En la misma aula podía estar el hijo de un obrero que el hijo de un ministro, en todas las carreras. Ahora ya no. Son universidades mucho más definidas desde el punto de vista de extracción social, ¿no? Que eso también ha modificado la vida universitaria y también la importancia misma de la universidad, ¿no? La Universidad Nacional formó, después del movimiento revolucionario para acá, pues al 70-80% de nuestros ministros y presidentes, etc. A partir de hace unos años, nuestros presidentes, nuestros ministros se forman en universidades privadas o en Estados Unidos, ¿no? Y entonces eso va trayendo una serie de cambios y que a veces no son cambios económicos necesarios o que tengan una justificación económica, sino a veces son cambios de concepción política, de la importancia que se le da a la educación y sobre todo a la educación pública, ¿no? No sé si te contesté o ya me fui por otro lado, pero… Eso es un tema complicado. Hay universidades privadas que han invertido una gran cantidad de dinero en sus instalaciones, tanto en edificios como en equipamiento. La bronca que estamos teniendo nosotros en las universidades públicas es que todo eso se tiene que financiar con el presupuesto universitario, ¿no? Entonces, el presupuesto universitario es reducido, ¿no? El presupuesto de la UNAM es gigantesco, pero es una universidad gigantesca también, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido en la universidad pública es que un porcentaje muy alto del presupuesto se va en pagar las nóminas, ¿no? Las nóminas de los trabajadores académicos y administrativos. Yo creo que acá pasa lo mismo.
Entonces queda poco dinero para la operación y para la inversión mucho menos. Y es difícil conseguir dinero extra. Estamos dependiendo si sobró un poco de dinero al año en el país para que el Congreso nos acepte hacer un edificio o medio edificio. Y todas las instituciones tienen patronatos que van buscando dinero para poder financiarlos. Pero cada vez es más difícil conseguir dinero para obras de este tipo, ¿no? En las universidades del interior del país a veces se cuenta con el apoyo de los gobiernos estatales, con una inversión inicial y entonces se puede hacer obra. En las universidades públicas es muy difícil. Y luego en lugares como la UNAM, la gente es muy celosa, ¿no? La universidad pública es lo más común que un tipo muy rico dona un edificio y le ponen el edificio Juanito Pérez, ¿no? Centro de Investigaciones donado con una placota. En la UNAM es impensable. Si alguien hace algo así, le cuesta la cabeza al rector, así de simple, ¿no? Es imposible pensar en donativos de ese tipo, personales, individuales, para la universidad. Todo tiene que ser transparente y todo tiene que entrar vía los ingresos propios de la UNAM o los federales. Entonces, parte de lo que se hace últimamente, sobre todo para equipamiento más que para edificios, es a través de contratos que la universidad o las universidades públicas hacen con el sector privado o con las mismas dependencias de gobierno, ¿no? En donde se hacen contratos y una parte de ese dinero que entra se queda como fondo para la universidad que sirve precisamente para este tipo de cosas, ¿no? Pero es complicado, es complicado. ¿Otra aquí? ¿Alguien tiene otra pregunta? Buenas tardes. Quisiera saber, ¿usted qué opina de la Universidad Nacional de Colombia y qué cosas quisiera ver reflejadas en la Universidad de México? ¿Qué cosas de acá de la universidad quisiera que se vieran allá? Bueno, la pregunta, es mi opinión personal otra vez, ¿no? Yo lo que estoy convencido es que la ciudad universitaria, esta ciudad universitaria, también debería ser patrimonio, ¿no? Forma parte de todo un movimiento latinoamericano de ir conformando estas grandes unidades que no solo es porque son importantes arquitectónicamente o urbanamente, sino porque están significando una toma de posición que es fundamental en nuestros países. La universidad pública es importante, la formación de universitarios es importante. Y esta es un símbolo de eso, de que eso se le dio importancia, ¿no? Es un campus que está pensado dignificando la vida universitaria, como hay otros que ustedes van a ver a lo largo de toda estos eventos, ¿no? Que no es el caso de todas las universidades en América Latina y no es el caso, por ejemplo, de muchas universidades norteamericanas, ¿no? En donde son sumas de edificios aislados, que funcionan, sí funcionan bien, pero que no tienen pensado el hacer vida universitaria, cultura universitaria. Creo que ciudades como esta, proyectos como estos, le dan una dignidad al trabajo universitario, a la vida universitaria, ¿no? Le dan una dignidad a nuestros países, ¿no? Nos merecemos esto y más, la verdad. Entonces hay que cuidarlo, hay que protegerlo y hay que cuidar. Cada intervención en estos lugares debe ser muy bien pensada, muy bien pensada, porque es mucho más fácil destruir que construir, ¿no? Entonces, el problema de este tipo de cosas, de las intervenciones en estos lugares, es que a la hora que metemos un edificio dentro de un campus tan armado como este, y el edificio no está bien o no resuelve o no funciona, el maldito edificio se va a quedar 30, 40, 50, 60, 100 años. Son errores de muy largo plazo.
muy, muy costosos, ¿no? Yo creo que esta hay que cuidarla, hay que analizarla, y no es una cosa de por qué hay que cuidar todo lo viejo, por qué hay que cuidar, sino hay maneras que ya hemos construido para valorarla, ¿no? Para poder tener claros todos los valores que tiene y poderlos compartir y poderlos defender. Defender esos valores. Eso no quiere decir que todo es inamovible, ¿no? Yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Yo en Ciudad Universitaria mostré cosas que creo que fueron muy afortunadas, pero también hubo un momento en que hubo un alto de reflexión, ¿qué estamos haciendo? Y decidimos que no iba por ahí, ¿no? Que habría que pensar las cosas de manera diferente. Otra pregunta por acá. Buenas noches. Mi pregunta es, debido a la concepción de las universidades latinoamericanas, generalmente se plantean residencias universitarias, pero pues tengo entendido que en la Universidad de México no se presentaron ese concepto pues en la concepción original, y pues me interesa saber debido por qué no se presentó ese concepto pues de la residencia universitaria. Ya no sabría muy bien cómo contestarte eso, no quisiera inventar algo, no, sí, de veras prefiero, pero lo que sí me parece es que ustedes están afortunadamente en una ciudad, en un país excepcional, verdaderamente con una riqueza excepcional, ¿no? Con una historia excepcional y con una historia reciente verdaderamente impresionante. Y dentro de ese mundo el tema de la arquitectura y el tema de la ciudad son importantes, han sido importantes, y hay que ocuparse de ellos, hay que pensar en ellos, hay que estudiar y tratar de protegerlos, ¿no? La otra cosa es que también el llamado de un evento como este, lo que nos hace pensar es que esto no es un tema de especialistas ni un tema de arquitectos, ¿no? El tema de la ciudad universitaria y su relación con la ciudad y con la vida es un tema que nos desborda con mucho, ¿no? Es un tema de ciudadanos, es un tema de estudiantes, es un tema de profesores, de médicos, de filósofos, de antropólogos, de psicólogos, de bioquímicos, de todo, y por eso también hay que verlo de una manera lo más abierta posible, ¿no? Yo con eso cerraría mi plática de hoy. Estoy cansado, acabo de llegar y les agradezco mucho su paciencia.